Romanos capítulo 9, versículo 16, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire, esto con relación a Israel, Dios eligió a Israel, Dios escogió a Israel y esto no fue porque ellos quisieron. Esto fue porque ellos, alabado sea el nombre de Jesús, eh, ellos escogieron esto, sino Dios mismo lo escogió porque Él se lo dice bien claro acá en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, Deuteronomio 7, 7. Él le dice a ellos: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, el más insignificante, como que dice, usted no era nada, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. A vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Se lo dijo en la cara. Fue sino por cuanto Jehová os amó y también porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, eh, este asunto de que hay muchas personas que dicen: no, Dios me escogió porque yo soy una persona que tengo talentos, tengo mucho talento, soy una persona que nunca me he descarriado. Hay personas que viven con todo eso, pero esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Israel, Dios lo escogió por cuanto ellos, porque Dios los amó y porque hizo un juramento con los padres, los patriarcas. Entonces, Dios eligió a Israel, Dios escogió a Israel, Dios señaló a Israel para que pueda ser su pueblo, para que sea su pueblo. Asimismo, en la actualidad también, que nosotros vemos gente que se la dan mucho y dicen que Dios lo escogió a ellos para ser pastor o para hacer esto y lo otro, porque ellos nada de eso, nada de eso. Dios escoge a quien Él quiere. No venga con esa mentira, bendito sea Dios, y con esa superstición también, porque dentro del pueblo hay mucha superstición. Entonces eso hay que aplastarlo. En Mateo capítulo 3, versículo 9, mira lo que Cristo, hablando con los judíos, le dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero los judíos se la dieron mucho, y ellos creían que por ser descendiente de Abraham era un pasaporte para el cielo. Entonces Dios aquí, esto no depende del que quiere, esto no depende del que corre, este no depende del que llega primero, este no depende de que Dios venga y te use en dones, no depende las habilidades que usted tenga. Dios no va a hacer las cosas porque los dones se manifiestan en ti. Entonces hay gente que tienen esa creencia que le han metido dentro de la iglesia, que Dios te use porque tú tienes una buena voz, porque Dios te usa porque tú tienes esto. Yo escuchaba eso, y eso, cuando uno no está maduro, como que lo afecta. Pero después que uno rompe eso, especialmente yo, me voy a hablar yo, cuando yo vine al Señor, la desesperación mío era por madurar en el Señor. Porque cuando uno madura se caen todas esas ignorancias dentro del pueblo, toda esa superstición, todas esas, bendito sea el nombre de Jesús, un sinnúmero de cosas que hablan, todo eso se cae.
Entonces tú comienzas la palabra a estudiarla y estructurar. La palabra te estructura, te pone como un armazón, como una fortaleza que por más que tiren ahí no van. Ese fue la meta que me propuse, madurar en Cristo. Porque desde los lugares santísimos se habló mucha pamplina, se hablan muchas pamplinas de lugares santos y lugares santísimos. Entonces, si no está maduro, eso puede afectarlo. Por eso que hay que crecer en el Señor. Por eso que hay que madure. Entonces aquí dice la Biblia, y esto con relación a Israel, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No porque los judíos hicieron algo, alabado sea Dios, para Dios rápidamente escogerlo. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante, como que dice, ustedes no servían. Más insignificante, no tenían valor de todos los pueblos. El más insignificante, yo se lo tiro en la cara. El más insignificante eran ustedes. Pero yo, sino por cuanto os amó, yo lo amé. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí hay gente que se le da mucho, porque Dios me usa por esto, Dios me usa de lo otro. Después que yo comencé a madurar y a meterme profundo en las Sagradas Escrituras, porque hay gente que ora más de lo que escudriñan Biblia, y por eso es que han surgido un sinnúmero de falsas doctrinas. Entonces, si su ministerio no está bien nutrido en la palabra de Dios, usted es una hoja seca. Por eso este ministerio, Defensa Bíblica, es un ministerio que está estructurado en conocimiento bíblico, en palabra de Dios. Este ministerio ha llegado para demoler toda edificación, toda estructura que haya sido levantada con falsas enseñanzas bíblicas. Entonces hay que demoler toda estructura, toda edificación que esté descansando en falsas enseñanzas bíblicas. Entonces aquí es así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, tuvo misericordia de Israel, así como tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces Cristo encontró a unos pares de judíos en aquel tiempo, que ellos se agarraban mucho de que eran descendientes de Abraham. Y Cristo le dijo a ellos, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Estuvieron más orgullosos de su descendencia que de creerle a Cristo. Ellos creen que por ser descendiente de Abraham era un pasaporte para el cielo. Entonces los judíos comúnmente ellos creían que estaban salvos por virtud de ellos de ser descendientes de Abraham. Y aquí fue Dios que lo escogió a ellos. Dios lo escogió a ellos. Dios los amó a ellos. Era el pueblo más insignificante. Ellos eran un pueblito chiquito. Dios se lo dio, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová. No, os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante, el que menos servía. Ustedes eran los que menos servían de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces hay gente que se la da mucho. Bendito sea Dios, porque Dios lo está bendiciendo en algo y se creen y comienza a tirar indirecta. Bendito, cuánta indirecta la gente tiran cuando le da un micrófono. Y se vuelven una sopa cuando van a enseñar, cuando van a predicar. Bendito sea Dios.
¿Cuánta indirecta? Aquí Israel creía mucho, se creen mucho ellos. Gloria sea el nombre de Jesús, se creen mucho ellos. Aleluya. Pero mira, Cristo se la tiraba a cada momento a ellos. Oremos por ellos. Oremos por la nación de Israel. Oremos, pongámosla siempre en oración. Llevémosla en nuestros corazones a Israel. Pero mira, escuche bien, Israel ya no es una nación santa. Ella no es una nación santa. Sí, de que Dios tiene un pacto con ellos por medio de los patriarcas. Pero Israel no es. Mire, Cristo, mira lo que le dijo Cristo a ellos. Cristo le dijo a esa gente, aleluya, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos de él, los trabajadores, eso que estaban, alabado sea el nombre de Jesús. Gente que dan los frutos somos nosotros, somos los gentiles. Los gentiles, porque la caída de Israel fue la riqueza para los gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre que ella cayere le desmenuzará. Entonces, los edificadores, aleluya, que dice Jesús le dio, nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y entonces los labradores que producen los frutos, eso, que estaban supuestos, eran los escribas y fariseos, pero se corrompieron. Entonces aquellos, dice, gente será dado a gente que produzca los frutos. ¿Quiénes son? Los gentiles. Los gentiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hay gente hoy en día que tienen algo de rechazar a su hermano porque según ellos Dios lo está usando porque tienen un don. Que tienen un don que se manifiesta. Dios no depende de dones. Dios no depende de dones para usar una persona. ¿Tú crees que depende de dones para Dios usar una persona? ¿Dónde está eso? Dame el libro, capítulo y versículo donde está eso. Gloria sea el nombre. Hay que enseñarle muchas cosas a la gente. Hay que enseñarle y sacarlo de la ignorancia. Hay mucha gente que vive ignorante dentro del pueblo del Señor. Bendito sea. Hay mucha gente que no le gusta de la manera que yo vengo a expresarme. Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Bendito sea Dios. Hay otros que, aleluya, que creen que un pastor, aleluya, definen a un pastor porque tiene un local. Definen a un pastor porque tiene miembros. ¿Dónde está eso? Dame un libro, capítulo y versículo. Consíguemelo. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, en Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, Dios hablando, el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que Jeremías se formara en el vientre, ya Dios había ido y lo había visto. Dice, antes que te formase el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. Ya Dios lo había separado. Dios no necesita que tú estés nacido para él ungirte. Dios no necesita, bendito sea el nombre de Jesús, que tú tengas nombre para ungirte. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta. Entonces ese fue el llamamiento de Jeremías. Llamamiento de Jeremías. Dios no tiene que esperar para él ungirte. Dios no tiene que esperar hombre para él ungirte. Bendito sea el nombre. Dios lo hace en el vientre o Dios lo hace antes de que mamá y papá se unan. Ahí lo dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí dice aquí, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No importa lo que usted corra,
Yo corría mucho entre el pueblo porque creía que era, yo la que fue con Nancy, la que fue en vida de mi esposa, estábamos ahora afuera dando tratado. Creíamos que era por eso. Creíamos, uno comenzando el evangelio. Creíamos que por estar mucho en vigilia Dios no iba a usar. Creíamos que por mucho ayuno. Eso le enseñan dentro de la iglesia. Y hay gente que están así, que se meten a los montes, y que a los montes. Yo no tengo que meterme en ningún monte, los mosquitos me piquen. Y mi casa y el cuarto, un closet, un armario. Yo no tengo que ir nada de eso. Dios no se ajusta a tiempo, a espacio ni a lugar. A la gente que enseña la Biblia, señores. Dios no se ajusta a tiempo, a espacio ni a lugar. No se ajusta a nada de eso. No se ajusta a nada y que tú tengas dones. Que se manifieste esto y lo otro. Nada de eso, no depende de nada de eso. Bendito sea Dios. Aleluya. Gente, hay mucha ignorancia entre el pueblo. Así que no depende del que quiere. No depende del que quiere, ni del que corre. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay otra cosa también, que hay gente que creen. Hay gente que creen que Dios di que quita ministerio. Hay un versículo por ahí, déjame ver si lo localizo. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay gente que cree que Dios quita ministerio. Mira, yo comenzando el evangelio, yo usaba eso. Yo vuelvo y lo digo. Yo repetía lo que otros decían porque según tenía un diploma de instituto bíblico de una universidad de enseñanza teológica, o que lo definían como una autoridad eclesiástica, fulano de tal. Yo dije, no, déjame dejar eso. Yo estoy repitiendo lo que otros dicen. Y cuando yo me senté a leer, papá, cuando yo comencé a madrugarme, que el Señor me dijo, lee, bendito sea Dios. Eso fue lo que el Señor me dijo. En una ocasión, cuando me invitaron una vez a predicar en una iglesia y yo predicaba con bosquejo. El que predica con bosquejo es que no ha leído lo suficiente. No ha leído lo suficiente, eso es. Bendito sea Dios. Y se me cayeron todos los papeles cuando estaba predicando. Se me fue. No sabía por dónde comenzar. Y llegué a mi casa, me tiré a orar. Le dije, Señor, ¿cómo yo puedo dejar de usar papeles, de usar bosquejos? Yo decía, ¿cómo un periodista en la televisión puede cambiar de un tema a otro tema? ¿Cómo es? Y ese yo me veía. Bendito sea Dios. Y yo comencé, Señor, ¿qué hacer? Dame tú eres el dueño de las ciencias. Y orando y ayunándome, cuando fuimos a la iglesia, un hermano predicó, y después que predicó el primer llamado que hizo, me señaló, me dijo, hermano, venga acá, Señor quiere decirle algo. Porque yo le preguntaba, Señor, ¿qué yo debo de hacer para yo? Y compraba libros, buscando un libro que me diera una respuesta. Y el hermano llamó, y yo pasé, y así en público me dijo, el Señor dice que lea, que te quiere usar. El Señor dice, lee. Mi banco de información estaba vacío. Mi memoria estaba vacía, no había insuficiente información. Yo estaba leyendo, pero no como es. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando comencé a leer, aleluya. Entonces, el asunto es, señores, que hay mucha falsa enseñanzas dentro de la iglesia. Ese versículo ahora no lo rastreo, no puedo verlo. Aleluya. Pero el asunto es aquí que Dios le dice, Dios habla y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no es cuestión de que usted lleva años en el evangelio, de que usted tenga todos los diplomas que usted tenga. Bendito sea el Dios, porque hay mucha gente que tiene muchos diplomas, pero no leen. Bendito, no pasan horas y horas leyendo. Usted lo que fue buscar un diploma a una universidad de ciencia teológica, porque a muchos yo los refuto. Bendito sea lo que usted tiene un diploma para llamar la atención o para obtener privilegios, pero no tiene conocimiento bíblico. Fuera a buscar un diploma para eso. Tú sabes cómo yo leo. Más que una universidad de enseñanza teológica yo leo.
Yo paso hasta más de 10 horas buscándole la exégesis bíblica a un versículo. Y esto que está aquí, más de 20 veces yo la leo y la releo, la estudio y la reestudio, la escudriño y la reescudriño. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La nación de Israel, ellos creen como que se merecen todo. Y Dios lo sacó fue de la esclavitud. Lo sacó de las letrinas de Egipto. 400 años, según de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Lo sacó de allá, de la esclavitud. Ellos tienen un nombre porque Dios le dio un nombre a ellos allí, en el Medio Oriente. Y este versículo es también para nosotros. Actualizamos que hay gente que se cree que porque tienen algo ya es más que otro, ya Dios te va a usar más que otro. Hay mucha gente que creían que yo no iba a llegar. Me criticaron a la que fue vida mi esposa Nancy y a mí. Y a todo eso yo lo fueteo. Alabado sea el nombre de Jesús. En público, un debate. Yo me voy con quien sea un debate. Para enseñarle Biblia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Como que si yo era un cualquiera con la que fue en vida mi esposa. Yo la amé. Yo viví enamorado de ella. Muchos creían como que yo estaba buscando residencia, papel y nada de eso. Yo tenía nada de eso en mi mente. La tenía ella, era en mi mente. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces hay muchos conceptos dentro de los templos. A la gente hay que enseñarle, a la gente hay que abrirle la Biblia, señores. Ábrele la Biblia. Que hay gente que yo creo que nunca han leído ni el Salmo 117, que tiene 2 versículos. Salmo 117, Abdías, el profeta menos tiene 21 versículos. 21 versículos. Segunda de Juan, yo creo que tiene 13 versículos. Tercera tiene, alabado sea el nombre suyo, yo creo que son 15. Judas tiene 25 versículos. Yo creo que ni esos libros lo han leído ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tuvo misericordia con esta nación de Israel. Ahí están ellos. Alabado sea el nombre de Jesús, que no quieren reconocer ni reconocieron al Mesías. Aleluya. Entonces, esto no es cuestión de que el Señor me usa a mí, esto no es cuestión de que los dones se manifiesten, no es cuestión de que yo tenga buena voz. Dios te usa por eso a ti. Así, a ti Dios te usa por eso. Eso no depende del que quiere ni del que corre, sino es Dios que tiene misericordia. Gracias por su sintonía. Este es el ministerio Defensa Bíblica de la Iglesia Pentecostal, Defensa Bíblica aquí en el Bronx, Nueva York. Y yo soy Defensa Bíblica.